necesariamente de golpes, no. Es violencia emocional. Emocional, terrible. Y hoy el INEGI está presentando la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares 2016. Saludamos con mucho gusto al presidente del INEGI, Julio Santaella. ¿Cómo estás, Julio? Salvador, buenas tardes. Omar, buenas tardes. Muy bien y muy contento de dar a conocer esta encuesta sobre la violencia en contra de la mujer. Danos lo que tú destaques, Julio, por favor, para subrayar los hallazgos de esta encuesta. Mira, lo primero que me gustaría reportarte es que esta encuesta sobre la dinámica de las relaciones en el hogar o en DIRE es un esfuerzo muy importante por conocer la experiencia que tiene la mujer sobre la violencia en su contra en distintos ámbitos, comenzando por el hogar, por la escuela, por el trabajo, la comunidad y en su vida de pareja. Y también refiere distintos tipos de violencia, porque esta tiene varias manifestaciones. Hablamos de violencia emocional, de violencia física, violencia sexual y violencia patrimonial o económica en contra de las mujeres. Y aquí, para darte un par de datos, por ejemplo, encontramos en esta encuesta, que es muy complicada y muy sensible para poder construir, que 2 de cada 3 mujeres, es decir, el 66% de las mujeres, nos dicen que a lo largo de su vida han sido víctimas de algún acto de violencia en estos ámbitos y de estos tipos que te acabo de comentar, siendo la violencia más frecuente la de tipo emocional, seguida por la violencia sexual, física y luego la económica, patrimonial y de discriminación. Algo me decía aquí, Omar, de que además es muy importante cambios metodológicos para llegar al dato más preciso. Mira, con el paso del tiempo nuestra sociedad se ha vuelto, por un lado, más sensible y ha evolucionado. Tú comentabas en tu apertura que, por ejemplo, el desarrollo de los medios de comunicación y las redes sociales, pues nos obliga a actualizar estos operativos estadísticos para capturar esas nuevas manifestaciones. En particular, por ejemplo, para poder tener una mejor radiografía de qué es lo que está pasando con la violencia física en contra de las mujeres, se les comienza a preguntar sobre experiencias, si han tenido o han sido víctimas, por ejemplo, de pellizcos, de empujones, les han jalado el pelo, las han golpeado con el puño. De esta manera podemos tener un mejor retrato de lo que ocurrió con la violencia física. En la parte sexual, una de las novedades es poder entender si fueron víctimas de algún tipo de mensaje ofensivo o con alguna insinuación sexos electrónicos, ¿no? Así es. Me llamaba la atención sobre todo, y si nos permite incluso hasta saltar la pausa, por ejemplo, me llama mucho la atención que los cuestionarios estaban acompañados de un material que permite mantener justamente, uno, la confidencialidad que no ocurría antes, y sobre todo ayudar a las encuestadas a aceptar los tipos de violencia de lo que es o que han sido víctimas. Es decir, ahora no están tan acompañadas del marido que estaba al lado cuando se les pregunta, bueno, ¿sufre violencia intrafamiliar? Difícil decirlo si el marido está al lado, ¿no? Pero si quiere, déjenos cruzar la pausa y nos permite regresar. Con mucho gusto. Ok, vamos a un corte y regresamos. INEGI, y de verdad, el INEGI, por supuesto, que hace investigaciones que son claves para la economía, que son claves para la demografía de México, pero esta es muy pertinente de un asunto que tenemos que avanzar mucho más rápido, y que la información que nos proporciona el INEGI pues es el espejo que ya toca hacernos cargo de eso. Es decir, 62 de cada 3 mujeres mayores de 15 años ha sufrido al menos un incidente de violencia, 44 prácticamente % de las mujeres han sufrido violencia por parte de su actual o última pareja, esposo o novio, es decir, de su relación más reciente. Y en los espacios públicos o comunitarios, 34% de las mujeres han experimentado algún tipo de violencia sexual, 1 de cada 3. Entonces, lo que mencionaba Omar, Julio, es bien importante. También son resultados de la encuesta que afortunadamente ustedes ya lograron la metodología para que las mujeres hablen de esto, no como una concesión de las instituciones hacia ellas, sino para que se evitaran esas lagunas, esas
cifras oscuras, negras, pues cómo van a hablar delante del agresor de lo que les ocurre. Es correcto, Salvador. Omar, me preguntaban sobre esta encuesta. Déjenme comentar que es un tema en sí muy delicado y tenemos que crear un entorno de confianza, de empatía, para poder recabar información en esta materia, ¿no? Todos los temas de violencia son muy sensibles. En este caso, pues estamos hablando de mujeres que entrevistan a otras mujeres, de tal manera que se pueda crear ese puente de confianza. Y no solo eso, sino se utilizan técnicas que en el medio se llaman de rapport etnológico, de tal manera que haya un entorno de confianza, que se abran con las entrevistadoras y de tal manera que podamos saber qué es lo que está ocurriendo. Y se utiliza una serie de tarjetas donde vienen descritas pues distintos actos que ya nosotros comenzamos a registrar. Entonces se vienen esas tarjetas, por ejemplo, en el caso de la violencia física que te comentaba, si le han jalado el cabello, si le han golpeado con algún tipo de objeto contundente. Lo que es sorprendente y a la vez dramático es que para muchas de estas mujeres que entrevistamos, más de 120,000 mujeres en nuestra muestra que nos respondieron, pues en muchas ocasiones es la primera vez que pueden expresar este tipo de situaciones que padecieron, ¿no? Y hay situaciones pues son terribles y pues tenemos también que preparar a nuestros entrevistadores para poder no perder la información, no perder la confianza, pero al mismo tiempo ofrecer algún tipo de recurso, como puede ser a través de referencias a autoridades o alguna línea de ayuda que pudiera en su momento también ser de utilidad para estas personas y que no las ponga en riesgo, ¿verdad? Porque eso es muy importante. Por ejemplo, en este caso tengo entendido que, por ejemplo, los encuestadores iban y entregaban una especie de tarjeta, y en la tarjeta, para que no la viera el marido o una persona que la estuviera acompañando, las mujeres podían ahí describir las cuestiones que se le estaba preguntando por parte del INEGI, es decir, los actos de violencia sobre que habían sido sujetos. Es correcto. Entonces, por decirte un ejemplo, en el ámbito escolar, a las mujeres que transcurrieron por esto, se le pregunta si durante su vida de estudiante, alguna de las personas de las escuelas sucedió algo y se le entrega una tarjeta, de tal manera que solamente ella y solo ella pueda ver qué es lo que está en la tarjeta, ¿no? Y entonces ella puede leer en la tarjeta si la han pateado, le han golpeado con el puño, la han atacado con un cuchillo. Luego lo mismo con el agresor. Pasamos a la siguiente tarjeta donde ella puede identificar si el agresor fue un maestro o maestra, fue un compañero, fue el director o fue alguien ajeno. De tal manera que podemos ir identificando y recabando la información sin que ella tenga que manifestar verbalmente cuál es la respuesta y de esa manera correr algún riesgo. Nos preguntan aquí, nos plantean aquí en las redes sociales, Julio, si hay algunas diferencias en torno al nivel educativo de las personas que podrían darse el caso, plantean aquí, de alguien por un alto estatus, es decir, alguien con posgrados, le daría pena, una mujer que ya tiene le daría pena a ese nivel académico reconocer que es víctima de violencia. ¿Cómo hacen para que eso no sea una trampa a la hora de obtener respuestas? Mira, lo que nosotros reportamos es lo que a través de estas técnicas las mujeres identifican que fueron víctimas de este tipo de situaciones. Ahora, ellas podrán estar en cierto entorno, en cierta situación, que están más propensas a decirte una cosa u otra, ¿no? Pero recordarán. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me llama la atención, que en aquellos grupos de mujeres que podríamos decir que son más tradicionales, por ejemplo, o por su edad o por su estado o entidad federativa, lo que sucede es que tenemos índices de victimización que son menores de aquellos lugares o de aquellos grupos que esperaríamos que tienen un grado de conciencia mucho más alerta y que nos reportan
un mayor grado de victimización, como pudiera ser grupos de mujeres más jóvenes, ¿no? Y lo mismo puede suceder con los grados de educación, que por supuesto preguntamos ahí las características sociodemográficas, la escolaridad que tienen estas mujeres. Ya. Dinos una cosa, Julio, tendencia, es decir, estudios anteriores y la frecuencia con que hacen esto, ¿qué nos va a permitir o qué podemos destacar al respecto? ¿Cuántas han hecho de este tipo? Y entonces, ¿qué podemos ir alertando sobre avances o retrocesos o avances no tan rápidos como debieran ser? Te comento, Salvador, mira, no es una encuesta que se levante con mucha frecuencia. De hecho, le estamos levantando cada 5 años. Es un espacio para poder tomar otra vez una película. La tendencia general a nivel de la incidencia, de la prevalencia más bien de la violencia contra las mujeres, yo te comentaría que permanece básicamente en los mismos niveles, ¿no? Alrededor del 66-67% en los 3 ejercicios anteriores desde que la comenzamos a levantar. Ha habido algunas variaciones que deben al refinamiento en la captura de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, la violencia física que les refería yo, ahí sí tenemos, debido a la nueva forma de hacer la identificación de estas acciones que constituyen un acto de agresión física, pues un incremento con respecto a ejercicios anteriores que se preguntaba de una manera mucho más superficial o más vaga, ¿no? Entonces, ¿y no se están planteando hacerla más frecuentemente? Pues nos encantaría, porque eso que comentas tú es bien importante, Salvador, porque fíjate que en la agenda que suscribe nuestro país sobre los objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, pues hay un objetivo que tiene que ver con la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, y mucha de la información con la cual se va a dar seguimiento a esto, al progreso de nuestro país en el alcance de esta agenda, pues va a tener que ver con generar información con mayor oportunidad de esto, ¿no? Nos encantaría, ojalá podamos hacer esto, contar con recursos para poder estar llevando esta encuesta con mayor frecuencia. Pues ahí están los temas que se plantean, están en la página de internet, Julio. Es correcto, está en la página de internet, todos los tabulados, los resúmenes, la nota técnica a disposición de todos ustedes, así como incluso ya los microdatos. Bueno, y ya pronto hablaremos de pobreza, ¿no? El 28 de agosto estaremos dando a conocer los resultados de la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares, que es lo que le corresponde al INEGI. Chan, 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 chan. A ver qué traen. Julio, te mandamos un abrazo. Un abrazo para todos ustedes, que les vaya muy bien y gracias por compartir la envidia. Al contrario.